empezamos? Bueno, venga, pues adelante, cuando tú quieras. Espera. Bueno, aunque ha empezado... Sí, vale, aunque ha empezado la... No importa. ¿Cuál es el tema fundamental que quieres tocar hoy? Pues yo te propuse, si te parece bien, hablar sobre la ciencia, porque es una de Vale, las patas de la leyenda negra. vale, pues vamos allá. Venga, Ahora ya sí empieza la grabación. venga. Hola, muy buenas noches, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la cortina de humo y de la espada y la pluma. Los dos programas para los que realizamos sendas convocatorias desde este estudio. Perdón. Y bueno, pues hoy en nuestra entrevista hispana, tenemos a una persona que se ha tomado esto del hispanismo muy en serio. No solo se lo ha tomado en serio, sino que ha reunido a una serie de personas y como socio fundador, pues ha creado Misión Hispana. Misión Hispana, que es una de esas patas de banco que sustentan las reivindicaciones del hispanismo frente a la leyenda negra y ahora, por desgracia, también a la leyenda rosa, que quizá para mí sea tanto más peligrosa que la propia leyenda negra, porque no se puede ser tan bueno ni se puede ser tan malo. En el término medio está la virtud y creo que el hispanismo está en el término medio. Y bueno, pues vamos a hablar con Pedro, presidente y socio fundador, como ya hemos dicho hace un minuto, de Misión Hispana. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal estamos? Buenas noches, buenas tardes, don José Antonio. Pues encantado de estar de nuevo contigo en este programa. Un placer y un honor contar con tu invitación, de verdad. Bueno, pues estamos completando los programas de este mes de julio, del próximo mes de agosto, haciendo una cosa que yo creo que mucha gente no hace y es añadiendo a un programa normal, como es el caso, en el que tratamos unas cosas muy concretas, con un guión muy concreto, pero vamos a dulcificar, digámoslo así, el programa, metiendo temas importantes, temas interesantes y bien tratados, pero que, bueno, nos sirven un poquito de relax porque no siempre hay que tener la cabeza pensando en lo mismo. Y por eso hemos pensado que es interesante y ya con Pablo La Asunción la semana pasada y esta semana con Pedro Díaz de Misión Hispana, pues vamos a hablar de España y vamos a hablar de las provincias españolas de fuera de la península ibérica. Es decir, vamos a hablar de América, vamos a hablar de Oceanía, vamos a hablar inclusive de África si hace falta. Y para eso, pues tenemos aquí a Pedro, que Pedro Díaz nos va a hablar y muy mucho de esa cultura española que, junto con la religión, porque ese es mi pensamiento y así lo digo, fueron quienes verdaderamente hicieron la expansión del hispanismo en contra de todo lo que quiera decir los anglos y su leyenda negra. Y Pedro, la palabra es tuya. Vamos allá. Bueno, José Antonio, efectivamente, como comentabas en la introducción al programa, tan malo es la leyenda negra como la leyenda rosa, pero también tengo que decir, por la experiencia que tengo de debatir en redes sociales y tal, que en cierta medida la leyenda rosa es un invento precisamente de los que defienden la leyenda negra, ¿no? Es decir, en cuanto intenta rebatir esos tópicos que hemos oído tantas veces sobre la leyenda negra para atacar a España e intentar defenderlo honestamente, con datos y de forma objetiva, pues enseguida te dicen, la leyenda rosa y tal, no sé qué, un poco para tratar de descalificarlo, ¿no? Eso por un lado. Luego, es cierto que hay gente que en su empeño por defender a España o la hispanidad, pues hombre, dice cosas que no son verdad y eso también va en perjuicio de esa lucha que tenemos por intentar poner en sus justos términos y poner en valor nuestra civilización hispana, ¿no? Nosotros por eso siempre intentamos ser honestos en nuestro canal de YouTube cuando hacemos entrevistas, pues invitamos muchas veces divulgadores, pero también historiadores y gente que de forma profesional y científica
pues trata de conocer nuestra historia para contar las cosas tal y como fueron, sin quitar ni poner nada, que es la mejor forma de defender a la hispanidad. Y así tratamos de hacerlo. No te oímos, José Antonio, no te oigo. Vamos a ver, que te comentaba que creo que acabas de meter la pata porque, bueno, pues un servidor se apunta voluntario a lo de artista invitado. O sea que sabes que yo soy historiador, no he publicado mucho, 18 libros y unos 3.000 artículos, pero bueno, eso es una menudencia. Nada. Nada. Claro, es que empecé hace muchos años, yo no soy ahora un bebé. Entonces empecé a publicar, me parece que fue en el año 1984, 85, y bueno, pues me ha dado tiempo a hacer más de 3.000 artículos y ya Madre digo, mía. 18 libros, que no son todos, vamos a ver, de tema hispánico, pero sí son de España. Es decir, yo he tocado temas españoles desde mi especialidad, que es Aníbal, hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero entre medias hay cosas y me ofrezco voluntario por si te interesa. Y bueno, Pues pues sí, perdona, sí, te sí, sí, comento, sí. ¿qué tenéis previsto a corto plazo? ¿A quiénes tenéis previstos? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué queréis hacer? Pues, Etcétera. pues mira, de momento en este mes de julio ya tenemos varios programas en nuestro canal de YouTube. Misión Hispana, lo pueden buscar en YouTube y enseguida le va a salir el canal. Vamos a contar este próximo domingo con Emilio Acosta de Venezuela Provincial. Muy Uh -huh. interesante. Vamos a hablar sobre los procesos de secesión de las provincias, de los territorios americanos, ¿no? La secesión de la América Española, vamos a hablar con él. El día 11 vamos a tener a la Sinfonía del Luro para hablar de su último trabajo, de su audiolibro. Blas de Lezo, El alma de un héroe, que están ahora en proceso de mecenazgo, ¿no? en Berkami. Y luego también el día 17 vamos a tener a Nacho del Pozo, que ha escrito un libro muy interesante que se titula Los españoles olvidados. Sí, invisibles. Invisibles, perdón, españoles invisibles. Sí, Sí, lo españoles sé porque es que le he entrevistado y bueno, pues esta semana es trending topic o trending topic, no sé cómo se dice, sí, sí, sí. en mi propio, en mi propio trabajo aquí en La Espada y la Pluma. Y bueno, creo que Nacho es una persona que conoce muy bien de lo que habla, ¿no? Sí, 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 sí. Ya te digo que el día 17 vamos a contar con él en nuestro canal de YouTube. Y abundando en lo que decías antes, yo te tomo la palabra, José Antonio, si te dejas, Me porque, dejo. porque en primicia aquí anuncio que para septiembre vamos a dedicar el mes de septiembre, ya cuando volvamos de vacaciones de verano, a la Hispania romana. Esta temporada pasada empezamos hablando de la Hispania visigoda y este próximo mes de septiembre hablaremos de la Hispania romana. Entonces ya tenemos organizado una entrevista con un amigo de Misión Hispana, pero vamos a necesitar más. Entonces, como eres especialista en Aníbal, pues cuento contigo, si te parece bien, para septiembre que organicemos un programa en nuestro canal de YouTube sobre el tema, porque además vamos a hacer publicaciones en redes sociales y tal. Vamos a dedicar todo el mes a ello. Bueno, pues me adelanto en el sentido de que conozco a varios hispanistas especialistas en historia antigua y bueno, pues ya estoy preparando el lazo como si fuese a trincar a una vaquilla de esas del oeste americano y te aseguro que por lo menos uno o dos engaño para que completemos el cartel por lo menos de uno a la semana. Genial, pues oye, encantadísimo y te lo agradezco mucho de verdad, porque es un tema que hay que seguir divulgando y hay que contar, porque, hombre, yo creo que el Imperio Español en gran medida fue heredero del Imperio Romano en su labor civilizatoria, digamos, y en esa forma de actuar, de replicarse a sí mismo, ¿no? Allí, salvando la distancia, pues bueno, el Imperio Español era otra cosa, era profundamente católico, tenía otros valores, pero bueno, en ese empeño de replicarse a sí mismo en los territorios que conquistaba, llevar sus instituciones, sus leyes, sus obras públicas y tal, en eso sí que hay un paralelismo importante y entonces me parece importante señalarlo.
Pues nada, yo ya te digo, encantado, prepararemos alguna cosa interesante y sobre todo llamativa, porque el problema está en que la mayoría de los televidentes, por un lado, los tuiteros por otro, los youtuberos por otro, etcétera, la gente conoce parcialidades, parcelitas de temas, pero otras parcelas las desconoce totalmente. Y entonces hay temas que no solo son interesantes, sino que si no los conoces realmente no eres capaz de ensamblar el resto del conjunto de las cosas. Y bueno, Así es. ¿qué más cosas vais a hacer a corto plazo en Misión Hispana? Bueno, pues tenemos pensado varias actividades diferentes que las iremos, cuando se concrete, las iremos anunciando en redes sociales. De todas formas, en nuestra página web www.misionhispana.es están los enlaces a todas nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para que nos sigan y allí poder mantenerles al día informados de todo lo que hacemos. Una de las cosas que tenemos bastante empeño, José Antonio, es en divulgar acerca de todo lo que fue la labor de producción científica del Imperio Español, ¿no? Desde el siglo XV en adelante. ¿Por qué? Porque, como bien sabes, las patas de la leyenda negra, por un lado, está lo que fue la conquista de América, todas las acusaciones de genocidio, de todo lo malo que fuimos. Por otro lado está la Inquisición, es otra de las patas de la leyenda negra, pero también está la acusación o la sospecha permanente pues de que, bueno, de que España fue siempre una nación atrasada, ignorante, que no inventó nada y tal, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, una de los empeños que tenemos es desmentir eso. En nuestro canal ya hemos hecho algún vídeo cortito relativo a esto, hemos hecho muchas publicaciones en redes sociales, pero en breve también vamos a sacar artículos que colgaremos en el apartado revista de nuestra página web. Y hay cantidad de inventos, de avances científicos, de descubrimientos. Evidentemente nadie puede pensar que un imperio pueda durar 3 siglos, un imperio como el español, sin tener a los mejores ingenieros, a los mejores militares, los mejores científicos y los mejores gobernantes. Es absurdo. Bueno, lo cierto es que todo esto que me cuentas precisamente es en lo que estamos trabajando todos ahora mismo, todos los que creemos en el hispanismo, que creemos en España y que creemos que hay que hacer algo porque los defensores de la leyenda negra, por desgracia, no son ya sus inventores, ingleses, holandeses y franceses en su lucha por destruir el imperio español y quedarse con sus despojos. El principal problema ahora mismo son, quizás, desde mi punto de vista, nuestros propios gobernantes que en lugar de estar ahí detrás de todo lo que significa cultura española, están tratando por todos los medios de tirarla abajo. Eso me lleva a una pregunta. ¿Qué apoyo recibir de las instituciones? Me imagino que no mucho. Nosotros podemos decir que a día de hoy ninguno. A día de hoy ninguno. Pero ¿sabes lo que pasa, José Antonio? Que somos legión. Hace 4 o 5 años, cuando, no me acuerdo exactamente, cuando María Elvira Rocabaria sacó su libro de Imperiofobia y Leyenda Negra, hubo como una especie de explosión de movimientos, de asociaciones, de personas individuales que estaban, no sé, como pendientes de recibir el pistoletazo de salida para ponerse en marcha. Eso no quiere decir que toda esa inquietud no existiera antes, claro que existía, sobre todo en el mundo académico, pero desde hace unos años para acá una cosa que parecía impensable ahora es imparable, porque somos cada vez más personas y asociaciones, organizaciones de diferentes tipos, tanto en España, ojo, como en América, incluso en Filipinas, que tenemos la inquietud por dar a conocer verdaderamente lo que fue nuestra historia y ponerla en valor, y poner en valor la civilización hispana y tender puentes, en vez de estar buscando puntos de fricción y generar polémicas y peleas y discusiones y tal, al contrario, vamos a buscar lo que nos une para tender puentes.
para tender puentes, porque si toda la hispanidad en algún momento, en vez de dedicarnos a tener querellas entre nosotros, nos unimos, somos imparables. No se te oye, José Antonio. Verás que estoy utilizando mi móvil. Sí. No es que esté por ahí perdiendo el tiempo, sino precisamente estaba mirando lo que has dicho de María Elvira Roca Barea, la fecha o cuándo salió el libro, etcétera, y cómo se está vendiendo y demás. En los últimos tiempos yo he participado en algunos temas con la gente de Héroes de Cavite, que los conoces perfectamente. Incluso he tenido recientemente a Jorge Luis García Ruiz, que es el hombre que está escribiendo sobre Texas y esos 3 siglos de España en Texas. Y precisamente en el tema de María Elvira Roca Barea siempre la tenemos como referente. Es una mujer que quizá simplemente trató de desarrollar un trabajo en el cual estuviese claro qué es lo que estaba sucediendo y por qué se había puesto en marcha esa leyenda negra y los resultados que había tenido, pero que, como tú bien dices, fue un detonante, y creo que en España fue un detonante importante. De hecho, yo creo recordar que el día que vosotros os presentasteis en sociedad, que tuvisteis a bien invitarme, ahí muy cerquita de la glorieta de Bilbao, Sí, señor. en un sitio que la verdad estuvo muy interesante. Además, vino un militar que está ahora mismo en misiones en el extranjero, que nos presentó un libro en el que recogía precisamente la actitud que tenemos los españoles y qué hacemos los españoles en el extranjero, y se habló de imperiofobia, ¿no? Y yo, la verdad es que cada vez que hago una entrevista me encuentro que esta mujer se ha convertido verdaderamente en el referente, en el detonante de todo esto. Pero nunca debemos de olvidar que aunque ella sea el detonante y sea la que ha puesto la primera pica en Flandes, se han puesto muchas otras como la vuestra. ¿Cuándo empezó la vuestra y cómo va la cosa con la vuestra? Bueno, nosotros, si recuerdas, empezamos allá por la presentación oficial, aunque ya habíamos empezado un poquito antes, pero la presentación oficial fue en concreto el 8 de diciembre del 2021. ¿Y por qué el 8 de diciembre? Porque es la Inmaculada Concepción y se conmemoramos el milagro de Empel, ¿no? Y a colación de aquello, efectivamente, tuvimos como invitado al Brigada Juárez, Rubén Juárez, muy amigo de Sí. Misión Hispana, que presentó su libro sobre la misión en Mali, ¿no? La misión en el exterior, y hicimos mucho hincapié. Luego lo tuvimos en nuestro canal de YouTube también, pues hablar de todos esos valores y esa actitud que nos definen y nos distinguen de otros contingentes siempre cuando estamos en misiones internacionales. Pues desde entonces pues hemos organizado diferentes tipos de eventos, hemos hecho excursiones a Covadonga, a Recópolis, que mucha gente no lo conoce y está muy cerquita No sé, de Madrid. explica lo que es Recópolis, porque yo sí he estado allí. De hecho, no lo sabía que habíais estado. Yo tengo una colección de fotografías aéreas de Recópolis, curiosamente, Sí. hechas en blanco y negro porque están hechas antes de la Guerra Civil, ¿sabes? Madre mía, pues lo que se ha descubierto después es interesante, sobre todo utilizando drones y georradar y todo eso se ha descubierto. Queda muchísimo por excavar, ¿eh? Bueno, pues son las ruinas de un importante asentamiento visigodo que está en la provincia de Guadalajara, en Zorita de los Canes, y merece mucho, mucho la pena ir a visitarlo, de verdad, porque nos da una idea de la importancia que llegó a tener ese enclave en ese contexto de la Hispania visigoda, ¿no? Anteriormente, muy cerquita, ya había habido también un asentamiento romano, ¿no?, que utilizaban el río como para transportar mercancías, como embarcadero y tal. Y después de la invasión musulmana, pues en esa misma ubicación de Recópolis que se construyó en honor a Recaredo, ¿no?
pues los musulmanes también hicieron encima su propio asentamiento. Entonces hay un poco de mezcla, pero sin duda las edificaciones originales visigodas son interesantísimas porque nos habla mucho del nivel de desarrollo tan importante cultural que llegó a tener el reino visigodo de Toledo, en la península ibérica, un importantísimo desarrollo cultural por los restos que se han encontrado de todo tipo, no solamente arquitectónicos, sino por la alfarería, el trabajo del cristal, etcétera, etcétera, con influencias claramente bizantinas por los asentamientos que había en el sur de la península. Entonces, Zorita de los Canes tienen una página web donde se puede reservar las entradas, Recópolis, y muy cerquita de Madrid, o sea que es interesante y merece la pena ir a verlo. Bueno, lo cierto es, lo que yo sé sobre este tema, es que lo que fue el reino visigótico, los visigodos vinieron aquí como invasores, pero con pasaporte romano, en el sentido de que Roma no tenía la capacidad militar de defender la península y utilizó a los visigodos como aliados para que pusieran orden a raíz de todas esas invasiones de suevos, vándalos, alanos y demás que se introdujeron en la península ibérica, creando el desorden y el mayor de los destrozos que en esa época pudo existir. Lo cierto es que los godos o visigodos hicieron una gran labor, se convirtieron del arrianismo al catolicismo, lo Así cual es es. un hito muy importante, y se sabe que hicieron muchas cosas, pero igual que se han encontrado muy bien restos de tipo romano, por ejemplo, menos cartaginés, pero en general se han encontrado cosas. Sin embargo, es una zona oscura la época visigótica. Sí. Vosotros os vais a mover mucho en ese campo, por lo que yo veo, ¿no? Vamos a intentarlo por lo menos. Mira, de hecho, quiero recordar aquí que tenemos en nuestro canal en directos, tenemos un programa muy interesante con el padre Santiago Cantera, que escribió un libro hace ya años sobre la Hispania visigoda y lo entrevistamos en nuestro canal, pero además tuvimos a los chicos de la Delta Film. Y a la Delta Film es una empresa audiovisual pequeñita, de muy reciente creación, que además la pusieron en marcha un grupo de chicos muy jóvenes, tres chavales, una chica y dos chicos, que terminaron sus estudios en materia audiovisual y decidieron montar la empresa. Y nosotros los conocimos porque uno de los primeros trabajos que se pusieron a hacer es un documental sobre el tesoro de Guarrazar. Entonces, a mí me llamó la atención muy poderosamente que unos chicos tan jóvenes que acaban de empezar su andadura profesional se metieran en este proyecto. Y ahí estuvimos nosotros apoyándolo desde el principio. Les hicimos una entrevista a nuestro canal y también les apoyamos económicamente, igual que hemos hecho con el monumento a los tercios en el que está trabajando Salvador Amaya, que se va a poner en la Castellana y tal. Pues colaboramos con ellos desde el principio. Y están trabajando en un documental muy interesante. Cuando se vaya a estrenar en los cines lo anunciaremos con a bombo y platillo porque nos explica cómo se encontró el famoso tesoro de Guarrazar en la provincia de Toledo, todas las vicisitudes por las que pasó, por qué acabaron parte de los restos en Francia. Luego hay otras cosas que están en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid y otros pues que no se sabe dónde están, que habrán acabado en casas particulares. Pero es un ejemplo muy interesante de lo que hablábamos antes, del nivel de desarrollo cultural y económico que llegó a alcanzar el reino visigodo, porque claro, estamos hablando de una serie de piezas de arte que se conservan. La más conocida pues son algunas de las coronas votivas, ¿no?, que están en el Museo Arqueológico Nacional, etcétera. Pero sí que es un tema que consideramos muy importante porque siempre uno intenta buscar de alguna manera los orígenes de España como nación. Que otra cosa es la forma del Estado que haya tenido y tal. Entonces, bueno, pues siempre existe la polémica que si con los reyes católicos, que si Alfonso X, que si los visigodos y tal. Entonces, bueno, pues en ese empeño por desentrañar, pues
intentamos tener una visión de conjunto, ¿no? Luego que cada uno saque sus conclusiones. Ujú. Bueno, la verdad es que es un tema sumamente interesante al cual nos añadimos, es decir, nos gustaría que nos pusiese en contacto con esta gente porque, bueno, pues nosotros también tenemos algunas apariciones en diversos canales dentro de lo que es Internet y todo lo que sea promocionar la labor de esta gente joven, pues desde mi punto de vista es muy interesante y desde el punto de vista de mi emisora, por supuesto. Y todo lo que sea colaborar, pues estamos ahí en lo que haga falta. Y te vuelvo a repetir, el tema romano cuenta con ello y en los demás temas, en lo que podamos ayudar, en todo lo que podamos promocionar, es decir, hoy vas a entrar, pues eso, escasamente media hora para que la gente recuerde que Emisión Hispana existe, pero el tema no es de vez en cuando sacarte para que Misión Hispana existe, no, Misión Hispana ha hecho esto y vamos a hacer esto otro. Y bueno, pues lo único que te puedo decir es que cuento contigo, igual que tú cuentas conmigo, y Decisión Radio está aquí para poner los micrófonos y para poner esas personas que nos escuchan. Y bueno, Pedro, tengo un problema y es que el tiempo es finito. Como tú bien sabes, tiene el reloj de arena y la arena va cayendo y por desgracia te ha tocado a ti una de las partes más cortas del programa, pero esperemos que en la próxima, que además a mí no me importaría que la hiciéramos en lugar de en estudio y en vuestra sede, pues hacerla a lo mejor en un sitio como estos en los que vosotros estáis trabajando y sacando a la luz material, ¿verdad? Claro que sí. Oye, pues José Antonio, de verdad que muchas gracias de nuevo por darnos voz. Muchas gracias a todos los oyentes de Decisión Radio, que se acuerden ahí, se apunten www.misionhispana.es para que nos vayan siguiendo y nos conozcan. De verdad que muchas gracias, porque todo lo que hagamos por dar a conocer nuestra historia y nuestra cultura es poco. Vale, pues Pedro, muchísimas gracias. Un recuerdo para toda la gente de Misión Hispana y que sigamos adelante porque hay que sacar a la luz todo eso que los españoles y los no españoles desconocen de ese imperio que luchó firmemente por difundir la fe católica y la cultura europea. Así es. Solamente una frase para terminar. ¿Hispanidad o barbarie? Efectivamente. Pedro Díaz, Misión Hispana, muchísimas gracias y hasta un próximo día. Muchas gracias, un abrazo. Hasta otra. Pues siento no poder darte más tiempo, pero